Buenas, Axel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Vamos a comenzar entonces, Axel, que se vayan uniendo el resto. Estábamos viendo en este tema las últimas tres formas de extinguirse las obligaciones, ¿verdad? Y las mirábamos que era la imposibilidad del pago. ¿En qué caso se da esa imposibilidad del pago? La transacción, la nulidad y rescisión. Entonces, en la imposibilidad del pago, en el artículo 2164, establece que la obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, ¿verdad?, se extingue, pero sin responsabilidad de daños y perjuicios, cuando la prestación que forma la materia viene a ser físicamente o legalmente imposible, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos cumplir con una obligación, entonces no hay, no, se extingue esta. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo, ¿verdad? Ahora, el bien, cuando es cierto y determinado y debe de darse, se entiende que ha perecido. ¿En qué casos perece? Bueno, perece cuando, por ejemplo, se destruyó por completo la cosa, ¿verdad? O está fuera del comercio, o sea, no se está vendiendo un objeto como ese, o se haya perdido completamente el bien, ¿verdad? De modo que no se sepa de su paradero, de su existencia, perdón. Gracias, hijo. Es que está bien fresca la tarde. Luego nosotros vemos, estamos hablando de cuándo es imposible el pago, ¿verdad? Pero si bien es cierto y determinado, si el bien es cierto y determinado y perece, bueno, por culpa del deudor, vamos a suponer que sea por culpa del deudor, o durante la mora del deudor, porque tal vez el deudor entró en mora y no ha hecho el pago. Entonces la obligación de este subsiste, pero varía de objeto, es decir, que el deudor es obligado al precio y a los daños y perjuicios, porque ya entró en mora, ¿verdad? Con todo esto, si estando en mora, por ejemplo, el deudor y el bien cierto determinado perece en caso fortuito, ¿verdad?, que prueba el deudor que habría sobrevenido igualmente a dicho bien, es decir, él está en mora, pero el bien perece por un caso fortuito. Entonces, solo se deberán los daños y perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sobrevenido, igualmente en poder del acreedor, porque pudieran ser de que, o sea, el caso fortuito en este caso no es culpa del deudor. Recuerden que el caso fortuito puede ser que hubo un temblor y le cayó encima el carro y él no pagó el carro, ¿verdad? La prenda se destruyó. Entonces, pero él tiene pero como él está en mora, ¿verdad? Él tenía que haber pagado la cuota del vehículo y estar al día. Él estaba en mora, qué sé yo, debía 2, 3 meses del carro, ¿verdad? Entonces dice que solo se deberán los daños y perjuicios de la mora. ¿Por qué? Porque el caso fortuito no cuenta. No cuenta porque no es culpa de él, ¿verdad? Ahora, si reaparece el bien perdido, en el caso de que reaparece, porque lo habíamos perdido, el bien perdido cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, ¿verdad?, restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio, ¿verdad? Entonces estamos hablando un poquito de la imposibilidad del pago. Por ejemplo, la destrucción del bien en poder del deudor. Estamos que el bien está en las manos del deudor y se destruye después que ha sido ofrecido judicialmente al acreedor y durante el retardo de este en recibirla, no hace responsable al deudor, sino por culpa grave o dolo. Hola, Elizabeth. Hola, ¿cómo ha estado, profesor? Buenas noches. Me alegro de verla. Un gusto igual. Cómo no. Entonces estamos claros de que el deudor, ¿verdad?, la destrucción de este bien en manos de él, después que ha sido ofrecido judicialmente al acreedor y durante el retardo de este en recibirla, porque el deudor no fue a retirar ese bien, ¿verdad? Entonces, el deudor está sin culpa grave o dolo, ¿ya? Porque no es culpa del deudor, se destruyó la prenda en manos del deudor, pero por el retardo del acreedor de haberla ido a retirar, ¿verdad? ¿Estamos claros?
Entonces, ahora, en el siguiente artículo nos habla de que el deudor tiene que probar el caso fortuito que alega. Discúlpeme, profesora, ¿en qué artículo va? Estamos en el 2169, estamos comentando Bueno, el está bien. 2169, ¿verdad? Entonces, nosotros Gracias, vemos que, ¿sí? Dígame. gracias, le digo. Sí. Entonces, el deudor tiene que probar el caso fortuito. ¿Por qué? Porque si se ha constituido responsable de todo, es decir, si él dice, no importa si hay algún caso fortuito, yo respondo. Entonces él está expresamente admitiendo que si ocurre el caso fortuito, él va a ser responsable, ¿verdad? Entonces, se va a observar, ¿verdad? Lo pactado, ¿verdad? Si ellos quedaron en algún acuerdo de que él va a responder. Estamos hablando de la imposibilidad del pago, que es otra forma, decíamos, Elizabeth, de extinguir una obligación, porque todo el cuatrimestre hemos hablado de obligaciones, ¿verdad? Ahora, en el 2170 nos explicaba, a mí me gusta explicarles y analicemos cada artículo, ¿verdad? Porque es la única manera de que ustedes puedan tener más conocimiento sobre este tipo de obligaciones, ¿verdad? Entonces, el que ha hurtado o robado un bien, no le será permitido alegar que ha perecido por caso fortuito, aun de los que habrían producido la destrucción o pérdida del bien en poder del acreedor. Es decir, estamos hablando de que alguien robó o hurtó un bien, pero no le va a ser permitido alegar, ¿verdad? Que él ha perecido por caso fortuito. ¿Por qué? Porque robó, ¿verdad? Ya hay una maquinación, hay dolo, ¿verdad? Él robó, hurtó el bien y ahora no va a venir, pero mire, se destruyó porque hubo un temblor y entonces el temblor lo desbarató, ¿verdad? Y aún de los que habrían producido la destrucción o pérdida del bien en poder del acreedor, ¿verdad? Entonces, el deudor, cuando robó o hurtó, tiene que responder, no puede alegar, ¿verdad? El caso fortuito. Si el bien debido se destruye por un hecho voluntario, ahora ya es diferente, ¿verdad? Porque estás, como dicen, andas conduciendo el vehículo, un hecho voluntario, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, del deudor, porque recuerden que muchas veces usted puede contraer una obligación, un préstamo sobre el vehículo y el vehículo queda siempre en su poder. Significa de que usted es depositaria de ese vehículo, pero usted tiene obligación de cuidarlo, porque es la prenda que responde ante el incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Ustedes saben que si usted incumple una obligación, usted tiene que responder. ¿Y cómo va a responder? En este caso, la prenda sería el vehículo, ¿verdad? Entonces, si el bien debido se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá el precio sin otra indemnización. Estamos hablando que él ignoraba la obligación. Es decir, puede ser de que ande otra persona, un tercero, el vehículo, que ignora de que el dueño de ese vehículo prendó el vehículo, ¿verdad? Entonces, esta persona no tiene la responsabilidad ni la obligación ante el acreedor que puede tener el dueño del vehículo, porque él es el que contrajo la obligación. ¿Estamos claros ahí, verdad, Elizabeth? Sí, correcto. Sí, entonces, en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable, ¿verdad? Cuando el bien ha perecido sin hecho ni culpa del deudor, ¿verdad? No tiene culpa el deudor, ni fue voluntario, ni hubo dolo, ni nada. Entonces pasan al acreedor los derechos y acciones que por razón de ese suceso puedan competir al deudor. ¿Qué significa eso? Que el acreedor va a ejercer todas las acciones que la ley le concede para poder hacer efectivo el cumplimiento de esa obligación, porque el bien pereció, ¿verdad? Pero fue sin culpa del deudor, pero eso no significa, recuerden de que el deudor tiene una obligación con el acreedor y él tenía la obligación de custodiar y de cuidar esa prenda, ¿verdad? Entonces el acreedor inmediatamente va a poner en acción todas las acciones que a él le competen como acreedor para recuperar el crédito, ¿verdad? La obligación o la prestación.
En el caso de tratándose de una obligación de dar, ¿verdad? Su extinción por la imposibilidad de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor, ¿verdad? Es decir, tratándose de una obligación de dar, su extinción por la imposibilidad del pago no hace extinguir la obligación. Si usted está obligado a pagar una deuda, pero a usted se le hizo imposible hacer el pago, eso no quiere decir que se extinga la deuda. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? La deuda sigue siempre igual, ¿verdad? Pero lo que hubo fue circunstancias que impidieron que usted pagara. Esa es una imposibilidad del pago. En las obligaciones de hacer, por ejemplo, o de no hacer, la extinción es no solo para el deudor, sino también para el acreedor, a quien aquel debe volver todo lo que hubiera recibido con motivo de la obligación extinguida, ¿verdad? Estamos hablando de una obligación de hacer o de no hacer, ¿verdad? Entonces, no es solo, dice, la extinción para el deudor, sino también para el acreedor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una obligación de hacer, pudiera ser de que, dice, a quien aquel debe volver todo lo que hubiera recibido con motivo de la obligación extinguida, ¿verdad? Entonces, si el deudor le debía al acreedor en esta obligación de hacer, pudiéramos poner de que un pintor de renombre nosotros queremos que nos haga un cuadro al óleo, por ejemplo Picasso. Es decir, Picasso es el único que puede hacer un cuadro famosísimo, ¿no? Pero si él tuvo un accidente y no puede hacerlo y le dice a usted, mire, yo necesito que usted permita que otro pintor termine el cuadro que yo no pude terminar. Usted no puede aceptar eso. Eso es una obligación de hacer, porque usted le está pagando a él por hacer un cuadro. Pero entonces él tiene que devolverle la plata, el adelanto, o qué sé yo, todo lo que usted le dio para hacer esa obra, porque él no puede cumplir con esa obligación de hacer, ¿verdad? Ahora, no puede permitir usted que otro termine el cuadro porque usted se lo debe hacer a él, porque él es una persona de renombre, una persona reconocida, ¿verdad? A nivel mundial, es un pintor reconocido que un cuadro de él vale miles de dólares. Entonces, usted no puede permitir eso. Entonces, ahí estamos ante ese tipo de obligación. Las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de género o cantidad que perecen siempre para el deudor, ¿verdad? Estamos hablando de cantidades. Si por ejemplo, usted, estamos hablando de cantidades que perecen. A ver, estamos hablando, dice que que no se extienden a las obligaciones de género o calidad que perecen no, siempre a ver, para el no se deudor. extienden a las obligaciones No se extienden. de género Sí. o de cantidad, ¿verdad? Porque recuerde de que también el género puede ser, qué sé yo, cuando nosotros hablamos de cantidad podemos hablar, qué sé yo, 100 quintales de maíz, ¿verdad? De género estamos hablando que puede ser masculino, femenino, ¿verdad? Porque también cuando hablamos de género podemos hablar también, ¿cuál es la otra palabra? El género y ay, no me acuerdo ahorita, para poderte hacer la distinción, Como macho y hembra, algo así, profe. la especie, La especie. el género y la especie, ¿verdad? Se parecen pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Entonces, todas estas disposiciones precedentes no se extienden, o sea, no las vamos a aplicar cuando tenemos una obligación de género o de cantidad. Por ejemplo, yo quiero comprar un caballo blanco percherón, ese es un género, ¿verdad? Entonces, todas estas obligaciones que hemos venido explicando no se van a aplicar a las obligaciones de género o de cantidad, ¿verdad? Que perecen siempre para el deudor, que pudiera ser, como dice, de cantidad. Usted, qué sé yo, le fiaron 10 quintales de maíz blanco. Recuerde de que si usted está debiendo 10 quintales de maíz blanco, los tiene que pagar, ¿verdad? Distinto es también cuando una persona presta los 10 quintales de maíz blanco para hacer tortilla y se compromete a devolverlos en un mes, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otro tipo de contrato, ¿verdad?
Entonces, pero no es lo mismo comprometerse a pagar que, ¿verdad? Que estemos hablando de una deuda de cantidad que perece, ¿verdad? Puede ser, cuando hablamos de que te prestaron los 10 quintales, estamos hablando del préstamo de consumo. Es un préstamo de consumo. Es decir, lo prestaste y lo consumiste. No lo puedes devolver. Tenés que comprar el maíz y reponerlo igual, de la misma calidad y cantidad. No puedes, si te prestaron los 10 quintales de maíz, tenés que devolverlo igual, de la misma calidad y cantidad. Maíz blanco y de la misma cantidad y calidad. No puedes ir a devolver 10 quintales de maíz con agua. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Es diferente, sí. Es diferente. Por eso el artículo dice, las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de género o de cantidad, ¿verdad? Que perecen siempre para el deudor. ¿Estamos claros, Elizabeth? Sí, sí, bien. Claro. Ahora vamos a entrar a ver el tema de la transacción. A mí me gusta explicarlo. También me gusta que en físico lo debatamos, ¿verdad? Cuando estábamos en presencial, pero no estamos todos aquí, apenas está Axel y está Elizabeth, no está Alexander, siempre él se conecta. Pero bien, entonces, porque siempre me gusta que lo debatamos, que me den sus opiniones, ¿verdad? Sus puntos de vista. Entonces, otra forma de extinguir las obligaciones es la transacción. Usted bien puede extinguir una deuda que usted tiene, usted hace una transacción con el acreedor y se extingue la deuda, ¿verdad? Entonces, sí. El artículo dice, toda cuestión esté o no pendiente ante el tribunal puede terminarse por transacción, ¿verdad? Entonces ya sabemos que toda cuestión que esté pendiente ante los tribunales se puede terminar por transacción. Claro que sí. Si te están llamando ya ante el juzgado porque estás debiendo, pues puedes hacer una transacción. Mira, hombre, que te debo el carro, sí es cierto, pero te puedo... déjame que venda, qué sé yo, la cosecha y yo poderte pagar o te pago con la cosecha, qué sé yo, una parte en dinero, otra parte en cosecha, ¿verdad? Entonces, pero vamos a que él va a realizar una transacción y así se va a extinguir la obligación. No es lo mismo que yo le diga a usted, yo le debo el carro, pero a cambio le voy a dar el tractor. Eso es diferente, porque estamos hablando de una compensación. Cuando ya nosotros entremos a Civil 4, vamos a entrar a ver los diferentes tipos de contratos, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿verdad? Y estamos todavía en el otro cuatrimestre vivo. Entonces podemos nosotros abordar lo que son los diferentes tipos de contratos. Yo se los voy a enseñar y cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, entremos a ver la transacción. La transacción se rige por las reglas generales de los contratos, ¿verdad? En lo que no esté expresamente previsto en este título, ¿verdad? Porque la transacción también es otro tipo de contrato. Toda transacción debe de contener, entonces, los nombres de los contratantes, la relación puntual de sus pretensiones, si hay pleito pendiente, su estado y el juez ante quien pende la forma y circunstancia del convenio y la renuncia que los contratantes hagan de cualquier acción que tenga el uno con el otro. Es decir, en la transacción se va a especificar todo. Cuánto se debe, a quién le debe, la forma de cómo vas a transigir, ¿verdad? A hacer la transacción. Ahora, en el siguiente dice, cuando la transacción previene controversias futuras, debe constar por escrito. Claro que sí. Recuerden de que las cosas se hacen por escrito. En derecho las cosas en el aire se las lleva el viento, ¿verdad? Entonces, la transacción sí también es una forma de prevenir controversias futuras, porque está por escrito. Cualquier situación que los pleitos, porque usted tiene un soporte. Exacto, exacto. A usted le respalda un documento. Así es. Entonces dice, debe de constar por escrito si la cuantía pasa el valor de la suma en Córdoba, equivalente a $200 de los Estados Unidos. Ya aquí nos pone un límite de cuánto en adelante. Pero yo pienso de que ahí estamos hablando el código habla de $200, pero también una transacción la podemos desde los 5,000 pesos, ¿o no? Desde los 1,000 pesos, porque todo es dinero. Todo es dinero. Y aún yo pues
pienso de que no debieron de haber puesto $200, porque todo es plata. Todo es plata. Y en una transacción de 5,000, de 2,000, de 3,000 Córdoba, es transacción, ¿verdad? Ya le perjudica también. Por Es que ya hay supuesto. movimiento de dinero. Exacto. Es que la plata vale, aunque sean 2,000 pesos. Después dice, en los litigios pendientes, cualquiera que sea el valor de la acción debe hacerse constar por escrito. Eso está bien, en cualquier litigio, ¿verdad? Pero también puedes hacer tu transacción por escrito, no es necesario que ya esperes a que te estén demandando en un juzgado, ¿verdad? Y entonces era lo que decía el artículo, puedes prevenir cualquier litigio, cualquier controversia futura, ¿verdad? Porque lo estás haciendo por escrito. Ahora, si la transacción se refiere a un pleito pendiente, puede hacerse en una petición dirigida al juez. Estamos hablando que te vas a referir a un litigio que está pendiente de resolverse ante el juez. Pues te dirigís al juez y firmada por los interesados a su ruego. Es decir, Allí sería, profesora, discúlpeme que le interrumpa, allí sería, por ejemplo, si usted me debe un dinero y yo le dije, hágame la transacción y usted no me la quiso dar, entonces yo vengo y me voy ante el juez entonces, para que el sí. juez dé... No, pero es que estamos hablando que la transacción se refiere a un pleito pendiente. Por Está eso, pendiente. pendiente, sí, por eso, Sí, sí. claro. Para que el juez dé la resolución más que todo. Exacto, porque si estaba pendiente, ya el juez conocía de ella. Ya conocía la causa. Ya conocía la causa, entonces vos te vas ante el juez, ¿verdad? Y entonces, previo examen, homologará el acuerdo y dará por terminado el juicio. Homologará la causa, ¿qué significa? Que puede hablar con el otro juez, porque estamos hablando de una causa pendiente que puede estar en otro juzgado. Y estás hablando ahora, está ante otro juez, entonces dice homologará, ¿qué quiere decir? De que él va a ir a hablar con el otro juez para entonces dar por terminado el juicio, ponerse de acuerdo, ¿ya? Porque quedó pendiente esa transacción en otro litigio, ¿ya? Bien. Solo pueden transigir los que tienen la libre facultad de enajenar sus bienes y derechos. Eso es lógico. Usted no puede ir a hacer una transacción sobre un bien que no es suyo, ¿verdad? Nosotros podemos enajenar, vender, comprar, donar, hacer cualquier tipo de transacción, siempre y cuando las cosas sean tuyas, ¿verdad? No puedes vender lo que no es tuyo. La transacción hecha por uno de los interesados no perjudica ni aprovecha a los demás, sino la aceptan. ¿Estamos claros? Recuerden de que en materia de contrato, los contratos se perfeccionan por el consentimiento entre las partes. Ese es el principal requisito que tienen los contratos. Entonces, si no hay acuerdo entre las partes no aceptan, no hay transacción, porque recuerden que la transacción es un contrato. ¿Ah? Bien, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso el delito es de orden público. ¿Ya? El código es claro. Y se extingue entonces la responsabilidad penal, ¿verdad? Ni se da por probado el delito. Tratándose de delitos que el derecho penal califica de privado, la transacción puede extenderse a ambas responsabilidades, la civil y la penal. Es decir, en una transacción, ¿verdad? Se puede provocar, puede originar dos responsabilidades, una penal y una civil, ¿verdad? Entonces, recuerden de que la materia de nosotros es civil, ¿verdad? Entonces, primero usted puede preferir irse primero por la vía penal o después irse por la vía civil, ¿verdad? Eso queda a decisión de la parte. Dice, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. O sea, el estado civil de las personas, ¿a qué nos referimos? ¿Está soltera, viuda, divorciada, casada? ¿Verdad? Y hay personas que ofrecen plata por conseguir una persona, ¿o no? Entonces, Sí. si aquí no se puede transigir por el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio, ¿verdad? Más si la transacción importa adquisición o pérdida del Estado. Si puede, dice, si puede transigirse sobre los derechos pecuniarios que de la declaración del Estado civil pudieran deducirse, o sea, derechos pecuniarios. Estamos hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, ahí sí puedes, pero sobre el estado civil de las personas o sobre la validez de un matrimonio, no, ¿verdad? No se puede transigir.
Después dice, pudieran deducirse a favor de una persona. Tampoco puede transigirse sobre los derechos irrenunciables, ¿verdad? Hay derechos que no se pueden renunciar. Porque, por ejemplo, un derecho que no se puede renunciar pudiera ser una pensión de alimento. Vos podés renunciar en las pensiones de alimento, las pensiones atrasadas, pero no las que no has recibido. Las pensiones atrasadas, vos decís, yo renuncio, que no me las pague, ¿verdad? Pero las que no has recibido, no puedes renunciar desde ahorita a ellas. Entonces, hay derechos que no se pueden renunciar. Pero más bien las exige. Exacto. Entonces dice, es nula la transacción que verse sobre delito, dolo o culpa, ¿verdad? Futuros. ¿Ah? Y sobre la acción civil que nazca de ellos. Es que estamos hablando de que no podés basar una transacción sobre un delito. Cuando hay culpa, dolo, negligencia, imprudencia, no se puede. Porque siempre que las personas, la regla general consiste en que cuando una persona hace las cosas con dolo, negligencia, imprudencia, ¿verdad? Perdón, entonces tiene que pagar. Esa es la regla general. Entonces dice aquí, o sobre la herencia antes de abrirse la testamentaria del causante, ¿verdad? Es decir, ni siquiera se ha abierto la sucesión. Ya vamos a ver materia de sucesiones cuando tenemos Civil 5, pero ni siquiera se ha abierto la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? Con la muerte del causante. El causante es la persona que murió. Entonces, con la muerte del causante se abre la sucesión. Pero aquí ya están haciendo transacciones que ni siquiera sobre la herencia que dejó la persona que murió. Y ya están haciendo transacciones y no se puede, ni siquiera se ha abierto la sucesión. Porque recuerden de que la sucesión, sí, perdón, Elizabeth, la sucesión tiene que ver con la masa o el caudal hereditario de la persona que murió y también con los bienes que está recibiendo el que lo declararon heredero universal y al que lo declararon heredero legatario. Entonces, ni siquiera se ha dividido, como dicen las deudas, las testamentarias y las hereditarias, no se han dividido todavía, ni siquiera has aceptado la institución de heredero porque ni siquiera se ha abierto la sucesión, ¿verdad? Usted tiene que aceptar o rechazar una herencia, ¿verdad? Con esa institución de heredero, y aquí ya están haciendo transacción, ni siquiera se ha abierto, a eso se refiere el artículo, ¿verdad? Entonces dice aquí, también es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero se podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que vos podés decir, bueno, no quiero recibir las que me deben, pero no podés las que no has recibido todavía. ¿Estamos hablando? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, después dice, la transacción celebrada con presencia de documentos que después se han declarado falsos por sentencia judicial, oí bien, ¿verdad? Es nula la transacción, claro. Si se hizo en base de algo que es falso, ¿verdad? Es como que usted quiera comprar una propiedad robada. Alguien robó las escrituras de esa persona, que es el titular, y después viene y se la venden a usted, y usted no se da cuenta que las escrituras fueron robadas, y ya están a nombre de esa persona que se las robó. Entonces, esa transacción es nula. O cuando venden la misma propiedad varias veces. Va a venir el titular a entablar su acción reivindicatoria, que es el único que puede entablar acción reivindicatoria, que es el titular del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la transacción celebrada en presencia de documentos que después se han declarado falsos, ¿verdad? Es nula. También es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados o por uno de ellos. También es nula en ese sentido, ¿verdad? La transacción. Bien. Puede rescindirse la transacción cuando se hace en favor de un título nulo. También. Rescindir es terminar, ¿verdad? Ustedes, ya cuando entremos en materia de contratos, vamos a ver que siempre hay que ponerle una cláusula rescisoria, ¿verdad? Para cómo puede terminar este contrato.
¿verdad? Entonces dice, ¿puede rescindirse la transacción cuando se hace en favor de un título nulo? Claro que sí, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad, ¿verdad? O sea, que ya son compadres hablados y ya saben de que el título es nulo, ¿verdad? Pero sin embargo el otro dice, no importa, hagámoslo, déjamelo a mí, yo voy a resolver, ¿verdad? El descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es causa para anular o rescindir la transacción si no ha habido mala fe. Porque recuerden, ¿cuál es la regla general? La regla general decimos que cuando una persona hace con dolo, negligencia, imprudencia, malicia, ¿verdad? Tiene que pagar. Pero si, entonces el código protege al que hace las cosas de buena fe. Entonces, lo que hizo de buena fe surte efecto jurídico, ¿verdad? Porque entonces él lo está haciendo de buena fe, entonces el código lo protege. Es como cuando estamos frente a un matrimonio putativo. El matrimonio putativo consiste en que una persona lo hace de buena fe y el otro lo hace de mala fe. Porque el que lo está haciendo de mala fe sabe que está casado con otra persona anterior. Entonces, dice el código, surtirá efectos para el que lo hizo de una manera de buena fe, ¿verdad? Entonces, igual pasa en materia de contrato, ¿verdad? Por lo menos cuando pretendes rescindir la transacción, ¿verdad? O cuando estamos frente a nuevos títulos, ¿verdad? Puedes rescindir la transacción si no ha habido mala fe en la otra parte por haber conocido y ocultado los títulos. Porque recuerden de que el que lo hizo de buena fe, la ley lo va a proteger, ¿verdad? Bien, ahora vamos. Dice las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, ¿verdad? Y cualquiera de ellas que fuere nula o que se anulare, deja sin efecto todo el acto de la transacción. Estamos hablando de que si una parte de estas cláusulas es nula, ¿verdad? O se anulare, deja sin efecto todo el acto de la transacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted haga un contrato donde usted está especificando todas las situaciones que pueden darse en ese contrato, en ese pacto que usted está realizando con la otra persona, a una transacción que solo está a través de esta transacción te voy a pagar para que exista la obligación, no hay nada más, ¿verdad? Entonces, es diferente el trato, ¿verdad? Si una de las cláusulas es anulada, pues se anula toda la transacción, porque aquí no hay una cláusula que estipule de que puede anularse solo en parte la transacción y que siempre queda viva. No hay una cláusula que lo especifique, ¿verdad? Por eso queda nula. Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de los cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir, ¿verdad? Es lo que te estoy diciendo. Yo quiero pagarte porque yo quiero extinguir esta obligación. ¿Cómo te voy a pagar? Pues vamos a hacer una transacción. Yo voy a pasarte la plata que estoy vendiendo de la cosecha y qué sé yo. Podemos hacer una transacción, ¿verdad? Te pago con una parte de la cosecha y ¿cómo se llama eso? Y un tractor, ¿verdad? Entonces, las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan, sino las diferencias respecto de los cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir. Sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se ha servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se haya expreso. Entonces, tenés que interpretar bien qué es lo que dice la transacción, ¿verdad? Para que vos puedas proceder. La transacción en tanto entre el acreedor y el deudor extingue la obligación, claro que la extingue, porque ellos están de acuerdo en extinguirla, ¿verdad? Y la obligación del fiador, aunque éste estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas, ¿verdad? Es decir, ya hay una sentencia que diga, ¿verdad?, de que tenía que cancelar, y también extingue la obligación del fiador. Ustedes saben bien, y yo se los expliqué, de que la obligación, si se extingue la obligación principal, se extingue la accesoria. ¿Cuál es la accesoria? El fiador, los fiadores, ¿verdad? Entonces, la obligación principal la tiene el deudor, ¿ya? El deudor es el principal que está obligado a responder
por ante el incumplimiento de esa obligación. Él es el que va a responder, pero accesoriamente van a responder también los fiadores. La evicción del bien renunciado por una de las partes en la transacción o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella no invalida la transacción, ¿verdad? Ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiera recibido. Es decir, una de las partes está, dice, interviniendo en la transacción o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, no invalida la transacción. Entonces, esto es asunto de que ya hay una tercera persona que está interviniendo en la transacción. Es cuestión de que el deudor y el acreedor se pongan de acuerdo para entonces no invalidar la transacción, ¿verdad? La parte que hubiera transferido a la otra alguna cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuera vencido, estamos hablando de una tercera persona que fue vencido en juicio, está sujeta a la indemnización de pérdida e intereses, pero la evicción sucedida no hará revivir la obligación extinguida en virtud de la transacción, ¿verdad? Significa de que esta obligación que se extingue en virtud de la transacción, ¿verdad? Vos vas a pagar la indemnización de daños y perjuicios porque estamos hablando de que el bien está en manos de un tercero. Ya este tercero también está peleando porque él está en posesión del bien y ese bien tiene que responder ante el incumplimiento de la obligación. Ahora, si una de las partes en la transacción adquiere un nuevo derecho sobre el bien renunciado o transferido a la otra, que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no impedirá el ejercicio del nuevo derecho adquirido. Esas son disposiciones del código, ¿verdad? De que la tercera persona puede también ejercer su nuevo derecho adquirido. Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. Cuando nosotros hablamos de mandato, estamos hablando de que una persona le otorga poder a otra para que realice una actividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la persona que otorga ese derecho a que se realice esa actividad? Se llama mandante. Y el que realiza la actividad se llama mandatario. Entonces dice aquí, todo mandatario necesitará poder especial para transigir. Es decir, si yo te voy a representar en una transacción, yo necesito un poder, porque yo soy la mandataria, te voy a representar, usted es mi mandante, ¿verdad? Es bastante, dice, la cláusula consignada con ese objeto en las otras clases de poderes, ¿verdad? Dice, solo en los poderes especiales habrá necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre que se quiere transigir, ¿verdad? Pero estamos hablando de que, a ver, cuando nosotros ahora que entremos en materia de contratos, vamos a ver los diferentes tipos de poderes, el poder general, el generalísimo, el especial, el especialísimo, ¿verdad? Vamos a ver el poder general judicial, el de administración. Entonces, ya nosotros vamos a ver cuál es la función de cada poder, ¿verdad? El poder más peligroso es el generalísimo, porque te otorga derecho a vender los bienes ajenos, ¿verdad? Entonces, no se le da poder generalísimo a cualquiera, ¿verdad? El poder generalísimo es peligroso, te pueden dejar en la calle, ¿ves? Entonces, ya lo vamos a ver cuando lo abordemos en el próximo cuatrimestre. Vamos a entrar al último tema, que es la nulidad y rescisión. Creo que no vamos a tener tiempo de abordar este último tema porque apenas de 40 minutos. Pero hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, ¿verdad? En consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad de este o de la persona que en ello interviene. Y cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. Recuerde de que el incapaz puede ser, ¿verdad? Ebrio, sordomudo, ciego, qué sé yo, demente. Todas esas personas que son incapaces no pueden realizar un acto por su propia cuenta, tienen que ser representados con un guardador. Entonces, los actos que ellos realicen son nulos, ¿verdad? Entonces, hay nulidad también relativa y acción para rescindir los actos o contratos. Dice, 1.
cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta e irregular. Y cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, ¿verdad? Teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. Es que podemos estar frente a un acto que puede tener una nulidad relativa o una nulidad absoluta, ¿verdad? Ahora, cuando falta, decíamos, algunos de los requisitos o formalidades, y cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces. Ya nosotros conocemos quiénes son los incapaces, los menores de edad. Un menor de edad no puede realizar un acto, por ejemplo, irse a la Curazao a sacar a crédito un plasma. Ese es un acto que no puede realizar, porque es un menor de edad y no le van a dar el crédito, ¿verdad? Mientras no seas mayor de edad y tengas solvencia con que pagar, o sea, que tengas un trabajo que te respalde. La obligación no puede impugnarse por el menor que con amaño o medio fraudulento haya ocultado su menoría de edad, ¿ya? Pero para suponer dolo por parte del menor no es bastante que éste haya declarado ser mayor de edad. Entonces, hay gente que sí lo hace también, ¿verdad? Que quieren un crédito, yo soy mayor de edad, sí, porque hay personas que trabajan y trabajan con autorización de sus padres. Pero en todo caso, entonces, no hay que mentir, hay que decir, sí, soy menor de edad, trabajo con autorización de mis padres y yo tengo un salario de tanto, tengo colilla. Recuerden de que la colilla en las casas comerciales es necesario para que te puedan dar un crédito. Ahora dice, la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste de autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen. Y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor